Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Los grandes incensarios con cruces, espinas y diversidad de decoraciones llamó la atención de los arqueólogos al descubrir Samabaj, que según ellos era un importante sitio de peregrinación. Los vestigios arqueológicos determinaron que el mayor movimiento del lago se dio en el Clásico temprano, vasijas que se relacionan con el concepto del cosmos maya. La pregunta era, ¿por qué se ofrendaba al lago? La respuesta a continuación. Hace 2000 años ocurrió una catástrofe. El nivel del agua subió dejando en las profundidades a Samabaj alrededor del año 300 después de Cristo, hace 1700 años. Las causas de su inundación aún no se han investigado. Sin embargo, un grupo de geólogos plantean que deslaves de grandes dimensiones ocasionaron el aumento del nivel del lago. Otra teoría arroja que pudo haber sido las coladas del volcán Atitlán, el más joven de los tres que se erigen alrededor del lago. Según los expertos, hace más de un siglo el volcán Atitlán hizo una gran erupción, expulsando un gran río de lava hace 2000 años. La arqueóloga guatemalteca Sonia Medrano tiene a su cargo el proyecto Samabaj, el cual investiga desde el 2008, junto con la también arqueóloga Adriana Linares. Entonces realmente pareciera que es la misma fecha en que Samabaj quedó hundido. Los geólogos proponen que esa correntada de lava cerró el drenaje natural que tenía el lago. O sea que el lago tenía un río por el cual se drenaba hacia la costa sur en ese sector de San Lucas Tolimán. En esta gráfica se puede observar cómo pudo haber estado ubicada la ciudad antes de ser inundada. Las construcciones de Samabaj realmente no se pueden comparar con las de otros lugares como en tierras bajas mayas, como Tikal, como en Petén, son anteriores, mucho anteriores. Las construcciones que hoy en día vemos de Tikal son del 600 o el 700 después de Cristo, y Samabaj quedó hundido en el 300 después de Cristo. Según la arqueóloga, Samabaj estuvo en una isla, ocupaba un área de construcción de 400 por 300 metros y tiene alrededor de 30 estructuras. Una de las estructuras es la más importante de todas, que yo le bauticé de Plaza Cerrada, porque es el área ceremonial, tiene 50 metros de largo, que es más o menos el largo de un campo de fútbol, y 30 metros de ancho, y está cerrada en todos sus lados por lo que parecen ser edificios. Por supuesto, todo se ve muy destruido porque ha permanecido 1700 años bajo el agua, y tiene muchos monumentos alrededor. Hay 11 monumentos relacionados con esa construcción. Hasta el momento no se ha descubierto un área que tenga tantos monumentos concentrados en una sola construcción. Esto hace pensar que era un sitio muy importante e impresionante para la civilización maya, utilizándolo como un centro ceremonial. Hoy en día los tradicionalistas de Santiago Atitlán todavía se refieren a que el lago es el ombligo del mundo. Ellos así lo dicen. Rumulush Uleu, el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra. Y esto nos da una gran idea del significado del lago para las tradicionalistas hoy en día, y sin duda eso es algo que ellos han heredado desde el pasado. Entonces, si hoy en día dicen que el lago es el ombligo del mundo, imagínense lo que era Samabaj en el ombligo del mundo. Esto indica que los lagos eran cuerpos de agua muy importantes. Para los antiguos mayas, la muerte no era el fin definitivo de la existencia, sino creían que el alma se trasladaba al inframundo, llamado Xibalbá por los quichés. Aquel otro mundo se ubicaba en las entrañas de la tierra, bajo la selva y más allá de las masas de agua, en este caso Atitlán. En el centro de México se hablaba que la ciudad de donde se originó la civilización es Tula, o Tulán, y Tulán no es nada más que lugar rodeado de tules. Y si el lago de Atitlán tiene montañas, tiene volcanes, tiene los dioses de la creación, pero también está rodeado del tul, yo creo que se le identificaba en algún momento como una representación del origen, no solo de los seres humanos, sino tal vez de todo el mundo. Samabaj se encuentra hoy sumergida de la parte más alta, que es el área ceremonial, 20 metros,
y el área con estructuras residenciales están entre 30 y 40 metros bajo la superficie. Los expertos consideran que la población de Samabaj pudo haber sido pequeña. Tenemos en este momento 4 grupos residenciales que tienen más o menos 15 estructuras. Y si vamos a pensar que cada estructura tenía 5 personas viviendo ahí, probablemente, o eso tal vez hasta sería mucho por el tamaño de una de las estructuras, no pasamos a 200 y 300 personas viviendo en el sitio. Pero Samabaj no era importante por la población que vivía ahí. Samabaj era un centro ceremonial al cual se estaba llegando a hacer rituales. Estos habitantes constantes de Samabaj probablemente solo estaban ahí para darle mantenimiento al sitio y para recibir a los visitantes. Era un centro ceremonial que la gente estaba llegando a visitar y los habitantes probablemente ni eran permanentes, tal vez llegaban o se turnaban en diferentes procesos y atendían a los visitantes en estas pocas residencias o áreas domésticas que tenemos. Las primeras exploraciones y las investigaciones posteriores dieron con el descubrimiento de estas piezas de cerámica, vasijas e incensarios al fondo del lago. Para los arqueólogos, estos descubrimientos explicarían el porqué de su hallazgo. Samabaj era un importante centro ceremonial y con su inundación los pobladores querían apaciguar a los dioses. Ahora que ya sabemos que Samabaj fue inundado por un desastre natural, creemos que después de ese desastre hubo una preocupación muy grande por ofrendar a los dioses que controlaban pues obviamente la lluvia y todos los fenómenos naturales. Que tal vez tengan que ver con el miedo que le quedó a la gente del lago que se tragó el centro ceremonial. Ellos comenzaron esta tradición de echar depósitos al agua para tranquilizar la tragedia, por así decirlo. El hallazgo de estas piezas son esenciales para poder fechar el momento del hundimiento y fechar la ocupación del sitio, que se cree fue 200 años antes de Cristo, hasta 300 años después de Cristo. Las vasijas que nosotros hemos encontrado en los alrededores de la isla antigua de Samabaj son producto de movimiento cuando se estaba inundando el sitio. Yo pienso que la gente tuvo tiempo de dejar el lugar, o sea, no creo que hayan habido catástrofes humanas, pero sí dejaron, obviamente, su cerámica y obviamente muchos materiales perecederos que no tenemos. La gran mayoría de vasijas que se han encontrado son incensarios, decorados con cruces que representan el concepto de las 4 esquinas del universo, y las espinas representan el tronco de la ceiba, que para los mayas es el cosmos maya. Con estas evidencias, Atitlán era un gran centro de peregrinación, incluso por los habitantes de Teotihuacán. Y encontrar acá objetos de estilo teotihuacano, pues llama mucho la atención porque se pensaba que los teotihuacanos solamente habían tenido relación con las ciudades de Caminal, Juyú y Tikal. Y que haya objetos de este tipo aquí en el lago nos indica que este era un centro de peregrinaje para mucha gente. Las investigaciones aún continúan. Las limitantes para el avance es el trabajo subacuático. Cada uno de los arqueólogos puede sumergirse 2 veces al día, con un máximo de 45 minutos de trabajo en la parte alta y 30 minutos en la locación más profunda. Hasta ahora se han realizado 3 temporadas de trabajo, desde el 2008 a este año, con lo que se ha logrado hacer un plano general del sitio, saber qué estructuras existen y reconocimientos generales. Con esto aún quedan muchos eslabones perdidos para poder tener una historia continua de los antiguos pobladores alrededor del lago. Todavía estamos en el principio del conocer cómo era el sitio. Dar más explicaciones, todas son hipotéticas en este momento. Pues el patrimonio subacuático en Guatemala está adquiriendo mucha relevancia con Samabaj, porque es el único sitio en Mesoamérica con estas características. Yo creo que si unimos lo que se ha encontrado en el lago de Amatitlán con lo que se ha encontrado en el lago de Atitlán, me atrevería a decir que es el conjunto de mayor relevancia en toda Mesoamérica de patrimonio subacuático. Samabaj, junto a otros sitios arqueológicos alrededor del lago, siguen a la espera de ser investigados. Una historia que podría contar el pasado de esta parte del altiplano guatemalteco de la antigua civilización maya. En este museo lacustre, dentro del Hotel Posada Don Rodrigo en Panajachel, guarda parte de las piezas que han sido rescatadas.
La lucha por indagar el pasado y evitar que se extingan las tradiciones del presente continúan. Algún día, inevitablemente, lo que hoy vemos también será investigado, pero lograr que se prolongue por años depende de nosotros y de conservar nuestra identidad. Como en otros lugares, se introdujo la vestimenta de los trajes actuales. Sin embargo, la gente no perdió su sentir y forma de pensar, plasmando en sus trajes la cosmovisión maya. Entramos a uno de los locales donde se elaboran los trajes indígenas. Este es uno de los trajes más importantes entre los habitantes de Santiago Atitlán, debido a su significado ancestral. Este huipil usualmente se utiliza para ocasiones ceremoniales que marcan una diferencia con la vestimenta diaria. Y acá en el centro, donde se introduce la cabeza de la señora, significa lo que es, o hace alusión a lo que es los tres volcanes que tenemos, que es San Pedro, Tolimán y Atitlán. Y en el centro, pues, es el lago de Atitlán. Y cuando la señora introduce la cabeza acá, es como el espíritu o la energía, que también lo asocian con el sol. Que este es uno de los trajes más antiguos que podemos encontrar acá. ¿Y eso qué significan? Son la expresión de la naturaleza que podemos ver acá, son aves y todo, ya que el nombre del pueblo acá, Santiago Atitlán, antes de la conquista se llamó como Siquinajay, que significa el lugar de la casa de pájaros. Pues el antiguo que María Pacash tiene más de 50 años elaborando huipiles. A los 6 años, su madre le enseñó a tejer. ¿Cuánto tiempo se llevan haciendo? Es con 3 meses. 3 meses, solo 3 uno. meses, solo unas. Los primeros tejidos. Después de terminar el tejido, después de bordado. Algo que está desapareciendo y se ve con escasez es el tocoyal, que representa a la serpiente emplumada. Dentro de la cosmovisión maya es el creador del universo. Cada una de las vueltas que se le da al tocoyal, cuando se lo colocan en el cabello, representa también el calendario maya. Este significado mitológico que guarda entre su vestimenta es trasladado a los más pequeños, para evitar que desaparezca. Este respeto incluso por lo que visten es parte de esa mística que guardan nuestros pueblos mayas. Las técnicas rústicas para elaborar estos trajes van desapareciendo. Antes se utilizaba el malacate para deshilar el hilo de algodón, una práctica milenaria. Santiago Atitlán fue el primer gran pueblo conquistado y fue aquí donde se erigió la primera iglesia en 1547, construida en un sitio ceremonial, un lugar conocido al que seguirían llegando los habitantes, siendo así más fácil evangelizar. Por ello fueron construidas 19 gradas que representan el calendario maya, 18 meses y un mes sagrado. Además, fueron creadas las cofradías. Estas también están a cargo de venerar a Mashimón, formando parte dentro de este sincretismo religioso. Uno de los más importantes que encontramos acá en Santiago Atitlán es la imagen que más venerada a Mashimón, que es conocido en el idioma local en Sutujil como Rilaj Mam, que significa el gran abuelo de los sutujiles. Su imagen es visitada por los creyentes para pedirle desde una buena salud hasta mejorar situaciones económicas. Según sus creyentes, Mashimón cumple y hay que llevarle parte de esa fortuna como símbolo de agradecimiento y respeto. Que es el rey de ellos, o sea, es la deidad de ellos. ¿Qué significa el mam, el Rilaj Mam, el abuelo, para las personas que en realidad son involucrados en la religión de él? Hoy celebran el Día de San Gregorio, una imagen también venerada por los pobladores. En la actualidad siempre vemos lo que es las creencias o la religión maya, y con la religión católica las juntas se convergen entre sí para celebrar
sus fiestas patronales como tanto lo que es las creencias mayas. Este baile representa la convivencia entre las imágenes católicas y la espiritualidad maya. Tras el baile a San Gregorio, es el turno para Mashimón. Los ancianos o los sabios del pueblo hablan de la existencia de Mashimón hace más de 500 años. Esta riqueza, aún viva en estos tiempos, existió con mayor apogeo hace 2000 años. Me despido de los guías espirituales, donde aún pude observar que se guarda el sincretismo religioso. Y voy en búsqueda de la ciudad sumergida. Las ruinas de una ciudad que permanecen a 20 metros de profundidad de esta montaña, llamada Cerro de Oro, la civilización maya vuelve a asombrar al mundo. El hallazgo se realizó en 1998 por Roberto Samayoa Asmus, quien ha buceado por más de 15 años en el lago de forma recreativa. Fue así como halló a la ciudad perdida. Estas primeras imágenes de la ciudad Samabaj son objeto de estudio. Cuando yo empecé a encontrar vestigios arqueológicos en el lago de Atitlán, me di cuenta que eran de origen ceremonial, me di cuenta que esto era un lugar mágico, especial, una iglesia prácticamente para las antiguas civilizaciones que habitaron el lago de Atitlán. Yo no podía pretender tener para mi ego personal, en mi sala personal, semejante tesoro cultural. No es para mí. Y empecé con la idea de formar un pequeño museo. Luego de registrar las piezas en antropología e historia, los arqueólogos iniciaron con la exploración, que ya se había realizado en el año de 1994 por Tomás Barrientos al sur de las orillas del lago, hallando un sinnúmero de piezas arqueológicas como incensarios y vasijas. Lo que nosotros encontramos en aquel entonces fue una gran cantidad de vasijas muy especiales que fueron depositadas en el fondo del lago. Ahora ya sabemos que eso sucedió en el periodo clásico temprano, es decir, más o menos entre el año 300 al 500 después de Cristo. Pero no en la ciudad sumergida llamada Samabaj, nombrada así por su descubridor Roberto Samayoa. Las primeras 4 letras de su apellido Sama y Abaj, que significa piedra. En ese entonces, las exploraciones subacuáticas en el lado sur del lago estaban enfocadas en identificar la presencia de las vasijas, relacionándolas con los sitios que se encontraban alrededor del lago. Exploraciones que tiempo más tarde darían con la ciudad perdida de Atitlán. Estamos en Atitlán, un lago que impone su presencia a 300 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Guatemala. Su belleza paradisiaca, la cultura de sus alrededores que envuelve misticismo, mitos, religión y creencias de la cosmovisión maya, se suman a reveladores descubrimientos hasta hace poco divulgados, investigaciones de los últimos 20 años. Estos hallazgos dan cuenta de ciudades antiguas alrededor del lago, de los primeros habitantes en esta región, considerada por los expertos como un centro importante de peregrinación para las poblaciones desde hace miles de años, incluso de los habitantes de Teotihuacán en México, que fue una de las mayores ciudades de Mesoamérica durante la época prehispánica. El mundo y los arqueólogos han puesto atención a una ciudad que se esconde no al fondo de la tierra, esta vez al fondo de estas aguas, un descubrimiento sorprendente, único en Mesoamérica, de vestigios arqueológicos en el fondo de este impresionante lago de Atitlán.
En el preclásico medio, en los años 1500 al 1000 a.C., se fundó el primer asentamiento maya de mayor importancia alrededor de este cráter acuático, donde permanecen aún escondidas las primeras ciudades, hoy cubiertas por la maleza, esperando resurgir para recordarle al presente y a los habitantes del mundo un pasado brillante, que es parte de una identidad que hemos ido perdiendo en relación de entender la concepción del mundo. En San Andrés Semetabaj, la Universidad del Valle de Guatemala investiga desde hace más de 5 años la existencia de una ciudad prehispánica, posiblemente aún más antigua que la imponente ciudad del Mirador en Petén. Acompaño al doctor Tomás Barrientos, arqueólogo de la Universidad del Valle, que investiga la existencia de esa ciudad. Subimos a una de las pirámides hoy escondidas. Su edificación fue un punto estratégico, no solamente para controlar el acceso. Este punto daba justamente al lago. Leyendo el Popol Vuh, nosotros pues consideramos que los lagos en Guatemala, no solo Atitlán, también el de Amatitlán, eran de mucha importancia cosmológica porque es una combinación muy interesante de un cuerpo de agua con volcanes y montañas. El Popol Vuh nos dice que antes de la creación existía el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que son los volcanes, y el corazón del lago. Y es en ese mundo acuático donde viven los dioses creadores. Es en ese mundo acuático donde vive la serpiente emplumada, Cucumatz. Por lo tanto, el mismo origen de la creación, de la vida, viene de los dioses que viven en el agua. Entonces, por eso es de que el lago, desde el principio de las ocupaciones humanas en esta área, representaba precisamente todo el cosmos y la creación. Las investigaciones aún son escasas y falta por limpiar el área. Se descubrió una tumba en Semetabaj, en una propiedad privada, donde estaba enterrado seguramente uno de los líderes, y de acuerdo a las ofrendas que tenía la tumba sabemos que para el preclásico medio una tumba con más de 20 vasijas nos da una indicación que era un lugar con mucho poder. Hay muy pocos sitios de esta fecha investigados en Guatemala. Entonces Semetabaj sí nos daría muchos datos sobre el origen de la civilización maya, que en este caso de los grupos mayas de las tierras altas. Con estos primeros indicios, los investigadores creen que Semetabaj fue el primer asentamiento formal en las orillas del lago y por razones aún inciertas fue abandonado aproximadamente en el siglo III a.C. Y como te decía, aquí en Semetabaj pues tenemos por lo menos 14 edificios, algunos pues bastante grandes. Allá se puede ver otro, digamos ya de tamaño más mediano, y allá pues donde estábamos, uno de los más grandes, pues que tiene aproximadamente unos 12 metros de alto, el más alto tiene 15 metros. Como puedes ver, están formando como una media luna. Investigaciones arqueológicas se han realizado alrededor del lago, hallando numerosas ofrendas sumergidas. La inquietud de encontrar una explicación llevó a los arqueólogos a un importante descubrimiento que explicaría una cantidad de vasijas encontradas, una antigua ciudad que quedó sumergida. La explicación de las piezas extraídas cobró forma al coincidir que fueron lanzadas al fondo del agua en ceremonias que se realizaban en aquel entonces hace 2000 años. Estas vasijas nos confirman que muchos de los conceptos que vemos en la cosmovisión maya de hoy en día ya estaban presentes antes, como el caso de las cruces. Para evitar catástrofes que provocaron el hundimiento de la ciudad, hoy al fondo de este bello lago. Hoy en día existen 12 pueblos alrededor del lago, cada uno de ellos diferente, a pesar de ser cercanos. Los idiomas que predominan en la región es el cachiquel y el tzutujil, y en algunas áreas el quiché. Al igual que miles de años atrás, continúan realizando ceremonias para pedir al Ajau, el corazón del cielo y el corazón de la tierra, bienestar, salud, tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza. Yo agradezco al Ajau del corazón del cielo, de la tierra. ¿Por qué decir el corazón del cielo? El corazón del cielo es porque allí vive
allá arriba está Dios, el Ahab Dios. Estamos en corazón de la tierra. Nosotros vivimos aquí en la tierra, el Ahab de la tierra, la madre tierra. La ceremonia maya es un elemento fundamental de la cosmovisión, una práctica de espiritualidad milenaria y sagrada. La espiritualidad es una forma de conectarse con el cosmos para buscar el equilibrio, paz, salud y económico. Para conocer más sobre lo que perdura en el presente, antes de saber más de la ciudad sumergida, me encuentro con el guía local Héctor Puac. Me espera en el muelle para conocer uno de los pueblos alrededor del lago. Durante el recorrido, Héctor me explica que cada uno de los pueblos tiene nombres de santos, vírgenes y apóstoles. Los conquistadores tomaron el pueblo más grande para poder evangelizar con facilidad el resto de los pueblos que rodeaban el lago. Llegamos a Tzijin Ajay, nombre en tzutujil y que significa casa de pájaros. Con la conquista se le puso el nombre de Santiago Atitlán. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.